comenzamos entonces. Vimos el último punto, el 6, estamos viendo las dificultades claves de Ezequiel y hablamos acerca de cuál era la naturaleza de esta muerte, si era muerte física o muerte espiritual con respecto a lo que se le iba a demandar al atalaya. Recuerdan, el atalaya debía advertir al pueblo para que no muera, y nos preguntábamos si esa muerte, sí, que del cual el Señor le advertía, era una muerte física o una muerte espiritual. Y llegamos a la conclusión que es esa muerte física, claro que sí, física, puesto que la amenaza era una amenaza física, ¿no? No era una amenaza espiritual. Luego hablamos acerca de estos días que tenía que estar Ezequiel de un costado y de otro por el pecado de Israel, y nos preguntábamos si estos representaban pecados pasados o pecados futuros con respecto a Israel. Y llegamos a la conclusión que eran pecados futuros. ¿Eran pecados? Eran pecados pasados relacionados con los 70 años de cautiverio, ¿sí? O sea, pasados. Luego, cuando hablamos de la dificultad 3, Ezequiel 18, cuando hablamos de esta dificultad con respecto a quién recibe las consecuencias de un pecado, aquel que peca, o como parece decir Moisés en Éxodo 24, que Dios va a castigar por esa iniquidad a la segunda, tercera generación. Y llegamos a la conclusión que, pues Moisés también lo afirma más adelante, que la consecuencia del pecado va a caer sobre el que peca, no sobre el que no peca, obviamente, no sobre los hijos si sus padres pecaron. Amén. Entonces, pero hay una discusión con respecto a eso y por eso lo vimos como una dificultad clave. Luego hablamos acerca del rey de Tiro, o sea, este rey que es descrito con adjetivos, o la descripción parece ser Satanás. Llegamos a la conclusión que es un rey humano, tipo como Adán, es un rey humano como tipo Satanás o anticristo, o es dicho acerca de Satanás únicamente. ¿Qué creen? ¿Qué dijimos? Rey humano, tipo de Satanás, o anticristo. Luego hablamos de David. ¿Quién es este David que anuncia Ezequiel? ¿Es acaso David resucitado? ¿Que David va a resucitar? ¿O está haciendo referencias al Mesías, que es el David mayor? ¿A qué conclusión llegamos? A David mayor. Y dijimos que David, ¿qué puede llegar a ser? David. ¿Cómo? El rey David. ¿Pero qué puede llegar a ser? David. ¿Un nombre? ¿Un título? Un título. ¿Recuerdan? No se sabe cómo se llamaba David. Así como Salomón. Salomón es el título del trono, pero el nombre real de Salomón es Jedidías. Y es muy posible que David sea el título de trono de David. No se sabe realmente cuál es el nombre real de David. Entonces puede ser que este David sea un título, por eso que se habla acerca del Señor Jesucristo como este David mayor, ¿no? Entonces fue una de las dificultades claves. Luego hablamos acerca de la identidad de Gog y Magog, que nace aquí una dificultad de una mala traducción y llegamos a la conclusión que ¿quién es Gog? ¿Qué significa? A o B.
Claro, porque Gog no es un lugar. Y algunos creen que Gog es un lugar y algunos lo asocian esto con Rusia. Pero no, Gog no es un lugar. Gog es un adjetivo que significa principal o príncipe. Entonces, este es el príncipe principal de Mesec y Tubal. Y ahora vamos a llegar al punto 7, que no llegamos, que nos toca, y vamos a hablar del momento de la invasión de Gog a Israel. ¿Y qué le parece si lo vemos en nuestras Biblias? Ezequiel 38. Dice Ezequiel, hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. Ezequiel está profetizando, ¿no? Entonces, él ve algo hacia el futuro. Pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Si es futuro, no es futuro, cuándo es. Él habla de una nación que va a venir contra Israel. Y lo dice de esta manera. De aquí a muchos días, futuro, serás visitado. Al cabo de años, esa es la descripción, vendrás a tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. 39:2. El 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Esta es la nación que va a venir. Y di así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Bueno, y te quebrantaré. Bueno, aquí, si ustedes leen el contexto, se va a describir una batalla, una batalla terrible, porque es una... Miren la descripción de la batalla, dice, y te quebrantaré y te conduciré y haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerán todas tus tropas. O sea, parece acá que hay una matanza terrible. Dice, y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo que te he dado por comida, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, enviaré fuego sobre Magob y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de ti, en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán, bueno, aquí viene y cumplirá Jehová el día que ha hablado. Quemarán fuego, por 7 años ocurrirá esto. Y no traerás leña del campo. O sea, lo que dice que va a ser una batalla tan impresionante. No va a ser una batalla solamente local, parece que van a... Sí, local, digo, pero van a venir de muchas naciones. Y la mortandad va a ser tanto que los pájaros van a estar comiendo de los cadáveres por 7 meses. O sea, imaginen una mortandad así. O sea, 7 meses desperdigados cuerpos en el campo, de tal forma que no han podido recogerlos, ¿no? Generalmente cuando hay una batalla, quien pierde o quien gana recoge los cuerpos. Pero parece ser tanta la mortandad que por 7 meses las aves van a estar comiendo de las aves de los muertos, ¿sí? Así que es la descripción de una batalla sin parangón, o sea, sin antecedentes, una gran batalla. Ahora, la dificultad está, ¿cuándo se da esta batalla? ¿Cuándo ocurre esta batalla? Hay hechos históricos que se dieron batallas, donde hay quienes intentan decir que esas batallas que ocurrieron son esta batalla de Gog. Dice, esta batalla de Gog ya ocurrió, está en el pasado, no en el futuro.
Y la primera opción que tenemos con respecto a los que dicen que esto ocurrió en el pasado es en el 168 a.C. O sea, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubo una gran batalla. Antíoco Epifanes es un personaje, es un rey, que luego lo vamos a ver porque esto está dentro o sea, está dentro de los años de silencio, pero cuando comencemos próximamente a hablar del panorama del Nuevo Testamento, ya vamos a terminar el panorama del Antiguo Testamento y vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, es lo primero que vamos a hablar. Entonces hay un rey, luego que nosotros vimos esta división con Carlos Magno de los 4 generales y el reino, hay un rey que quiere conquistar Egipto y al pasar por Israel, entra al templo y ofrece una ofrenda a Zeus y sacrifica un cerdo dentro del templo. Eso obviamente mueve a los israelitas a una revolución que se llamó la Revolución de los Macabeos. Y hay una gran revolución. Y por un momento logran librarse del yugo y hay una gran matanza. Pero no es una matanza como esta. Hay una pelea, pero seguramente no hubo cadáveres 7 meses desperdigados en el campo. Y no fueron de todos los pueblos que vinieron. Esto fue algo con 2 naciones. Entonces, no parece que la descripción de Ezequiel, o sea, la magnitud de la batalla que Ezequiel describe pueda coincidir, pueda ser semejante a lo que ocurre en esta batalla. Entonces, yo diría que tachemos A, ¿sí? No parece ser una descripción de esta batalla. Luego tenemos el B, que esto tiene que ver antes de la tribulación. Recuerdan que nosotros entendemos que estamos ahora en el tiempo de la iglesia y lo que queda por delante antes del arrebato, lo que nosotros creemos que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, y luego de que el Señor venga a buscar a su iglesia, viene la tribulación y la gran tribulación, que lo vamos a ver en Daniel. 3 años y medio y 3 años y medio. El tiempo que nosotros entendemos que la Biblia describe como un tiempo de purificación para Jacob, esto es para Israel y no para la iglesia. Pero hay quienes dicen, no, está bien, no fue en el 167, pero hubo una gran batalla también en los años 70, en la destrucción del templo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando se vino Roma, destruyó el templo completamente y hubo una batalla allí? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, decimos no, esto fue en el 70, Juan escribe Apocalipsis en los 90, o sea, 20 años después. 20 años después, cuando escribe Juan el Apocalipsis, todavía esa batalla sigue siendo futura, porque la menciona Juan. La menciona. Entonces, no puede ser. Entonces, tachamos B. ¿Por qué? Porque esa batalla fue no fueron muchos pueblos, fue Roma. Roma viniendo contra Israel. Y obviamente los padres de la iglesia fechan Apocalipsis, todos. ¿Están de acuerdo que Apocalipsis fue escrita entre los 90 o 95? ¿No? Entonces, no puede ser esta batalla de los 70, de la destrucción y fue sobre el reinado de Domiciano, cuando fue escrito Juan, que fue en el 90-95. Bueno, así que es un evento futuro.
Yo me inclinaría porque es una combinación de D y F, que va a ser al final de la tribulación y al final del milenio. Juan va a describir dos batallas que van a suceder, y esta puede darse en cualquiera de las dos. Así que suponemos que Ezequiel está viendo, como pensamos nosotros que los profetas pueden ver hechos mezclados, no precisamente delimitados por el tiempo, y él esté mezclando estas dos batallas. Entonces, para nosotros puede llegar a ser una combinación de D y una combinación de F, al final de la tribulación y al final del milenio, que son dos batallas que van a suceder. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Usted quizás leyó algo, quiere saber algo con respecto a esto? Aunque lo vamos a ver después con mucho más detalles cuando veamos Apocalipsis, y ahí vamos a tener mucho más detalle de esto. Pero bueno, esto en realidad no es una dificultad de Ezequiel. Ezequiel describe una batalla, lo que dice él que va a ser una batalla al final de los tiempos, al final de los años, y nada más. La dificultad o la discusión está en dónde colocamos esta batalla, pero en realidad no es un problema de interpretación de Ezequiel. Nosotros leemos Ezequiel, dice va a haber una batalla, Gog va a venir, va a ocurrir esto, decimos, ok, ¿no? La cuestión tiene que ver cuando pensamos, bueno, esta batalla, ¿cuándo ocurrió o cuándo va a ocurrir? Bien, luego tenemos ahora la dificultad número 8, hablando del templo, D y F. D y F. Dice, bueno, habla del capítulo 40 al 48. Ezequiel describe un templo. El problema es dónde colocamos este templo que Ezequiel describe. Quizás me voy a adelantar un poco para que podamos pensar por qué es una dificultad. Porque nosotros tenemos el templo de Salomón. Luego el templo de Salomón es destruido. ¿Cuándo es destruido? El templo de Salomón, ¿cuándo es destruido? En el 586. ¿Sí? Esa es una fecha que ustedes, ya la repetimos muchas veces, ¿no? Una fecha que ustedes tienen que tener, 586. ¿Y qué pasó? ¿Se reconstruyó ese templo? ¿No? Zorobabel, ¿qué hizo? Cuando retornaron, ¿qué hicieron? Se reconstruyó uno, pero era muy escaso a lo que era. Ok. Hubo una reconstrucción del templo, ¿cierto? Ok. Ahora, nosotros sabemos cuáles son las medidas del templo de Salomón, sabemos cuáles fueron las medidas de ese templo, que no tenían que ver con los de Salomón, pero Dios lleva a Ezequiel a medir un templo. Dice que lo ve y Dios le dice mide, y Él mide y nos dice las medidas de ese templo, pero esas medidas no corresponden ni al templo de Zorobabel ni al templo de Salomón. La pregunta es, ¿cuándo se construye ese templo? ¿Dónde va a estar ese templo? ¿Dónde va a darse lugar ese templo? Bueno, para los premilenialistas, para los que creemos que el milenio es literal, que va a haber un periodo de 1000 años, creemos que ese templo va a estar ubicado ahí, en esos 1000 años. Ahora, para los amilenialistas, que creen que estamos en el milenio, no tienen dónde colocarlo. Entonces dicen, no debemos tomarlo de forma literal. Yo tengo un problema con esto, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que tenemos que tomar literal y hay cosas que debemos
espiritualizarla y esto no es real. Bueno, para mí es real porque Dios lo lleva y le dice que lo vio y lo midió. Para mí es real. Pero como ellos no tienen un lugar para colocarlo, entonces dicen que es simbólico. Es un templo, es algo que simboliza otra cosa, pero no un templo, porque la iglesia reemplazó a Israel y Dios ya no tiene, ¿qué sentido tiene que haya un templo en el futuro? ¿Para qué un templo en el futuro? Entonces, lo que dice, no, no lo podemos interpretar. Miren, hermanos, es una gran cuestión y nos preguntamos nosotros por qué llegamos a conclusiones diferentes. Y una de las cuestiones es que nosotros no tenemos un esquema y intentamos, decimos, bueno, nosotros nos hacemos un propio esquema, de decir, vamos a pensar que tenemos un esquema escatológico que para nosotros es así, 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 y cuando leemos algo que sale de nuestro esquema, entonces decimos, no, esto es simbólico, porque no entra dentro de nuestro esquema, ¿se entiende, no? Entonces vamos a interpretarlo de otra forma. Bueno, no es como nosotros interpretamos la Biblia. Nosotros interpretamos la Biblia de forma literal, obviamente entendiendo de que hay género, que hay poesía, que hay simbolismos, que hay, o sea, cuando dice cómo, cuando el texto mismo da una señal que no debemos tomarlo de forma literal, obviamente lo tomamos, entendemos las analogías, entendemos que cuando dice como un león, no es que Satanás es un león, dice como un león, ¿no? Entonces entendemos y no es que interpretamos todo literal como si fuésemos niños, no, entendemos las reglas de interpretación de la Biblia, pero no me parece coherente que cuando hay algo que no entra dentro de nuestro esquema, entonces nosotros digamos, no, esto lo tenemos que interpretar de otra forma diferente. No, nuestro esquema nace de la exégesis. Hacemos una exégesis del pasaje y lo que el texto dice es lo que dice, no importa mi sistema. Es lo que dice. Y si dice que Ezequiel fue y vio y lo midió, es algo que vio y midió y que existe. Entonces no puedo interpretar de algunas formas, algunas cosas alegóricamente y algunas otras formas literalmente, porque eso es tener una hermenéutica poco fiable y no es ser honesto como interpretar la Biblia. Entonces, obviamente es una dificultad. Y no solamente es una dificultad porque hay un templo, porque ahora viene otra dificultad que está conectada con esta. Porque si hay un templo, entonces va a haber sacerdotes y levitas. Y si hay sacerdotes y levitas dentro de un templo, ¿qué va a ocurrir? Va a haber sacrificios. Y la dificultad está entonces, ¿cómo? Después de Hebreos 10:10, donde dice que el Señor no necesitamos más sacrificios para nuestra santificación, ¿cómo puede ser que en el futuro haya nuevamente un templo con levitas y sacerdotes donde se estén ofreciendo holocaustos, donde haya derramamiento de sangre? Pero esa es la próxima dificultad clave. Ahora estamos lidiando con el templo. Ezequiel, viste un templo. Claramente Dios le dice, medilo para que nos demos cuenta que no es el templo de Salomón ni es el templo de Zorobabel, es otro templo. Hay una razón por la cual dice, medilo, fíjate, ¿cuáles son estas dimensiones? Y ahí está la dificultad. Obviamente para mí es literal. Lo ve, lo mide. Ahora, obviamente, como dijimos antes, no es el templo de Zorobabel. Cuando la gente vuelve, ve el templo y dice, la gente lloraba cuando decía, lloraba por la gloria, dice, la gloria postrera va a ser mejor que la primera, pero no la idea, esto que muchas veces interpretan mal el pasaje y lo aplican a la iglesia y dicen que bueno, si ahora la estamos pasando mal, va a venir un tiempo de gloria mayor. No, los ancianos habían visto el templo de Salomón lleno de oro y ese templo ya no existía y lloraban. No tenía la gloria que había tenido ese templo. Así que no es el templo de Zorobabel. Y Juan también ve un templo y lo mide.
y tampoco es igual al templo que Ezequiel describe. Así que no es el templo de Zorobabel ni el de Juan, así que ¿qué templo es? Y como les dije antes, mi conclusión es que en el único lugar de entender que va a haber un templo va a ser en el milenio. Es decir, el templo que hoy está destruido va a ser reconstruido, va a ser el templo del milenio y va a tener las medidas que de Ezequiel describe y que Dios le mostró a Ezequiel, ¿no? Y dice Ezequiel 40, bueno, el 37-26. Os daré claro, mire, esto tiene que ver con el santuario, dice. Y os daré un corazón nuevo. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? 36. Ah, no, 37, perdón. Igual ahora vamos a ver este. 37-26. Y haré con ellos pactos de paz y pacto perpetuo será con ellos, estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Hay un templo. Sí, hay un templo. Bien. Y esto, hermanos, nos hace pensar en aquellos que creen que Dios ha concluido con Israel. Es decir, la iglesia reemplazó a Israel y ya no hay más promesas para Israel. ¿Para qué un templo? Si Dios terminó con Israel y con los levitas y con los sacerdotes, nosotros los hemos reemplazado. Nosotros somos ahora levitas y sacerdotes. Somos nosotros. Y Pablo le dice a los gentiles, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que somos nosotros, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Amén. Será salvo como está escrito. Aquí vemos la promesa del nuevo pacto. Sí. Es lo mismo, sí. Sí, es un sinónimo para hablar de mi santuario es el templo del Señor. ¿Sí? Es el templo. Muy bien. Ahora, claro, la dificultad que nos encontramos ahora es que en el punto 9 se mencionan sacrificios, 43, 18 de Ezequiel.